Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, estando Jesús sentado a la mesa con sus discípulos, se turbó en su interior y declaró: en verdad os digo, que uno de vosotros me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros, sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa al lado de Jesús. Simón Pedro le hace una seña y le dice: Pregúntale de quién está hablando. Él, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dice: Señor, ¿quién es? Le responde Jesús: es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar. Y mojando el bocado lo toma y se lo da a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y entonces, tras el bocado, entró en él Satanás. Jesús le dice: Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió por qué se lo decía. Como Judas tenía la bolsa, algunos pensaban que Jesús quería decirle: compra lo que nos hace falta para la fiesta, o que diera algo a los pobres. En cuanto tomó Judas el bocado, salió. Era de noche. Cuando salió, dice Jesús: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará pronto. Hijos míos, ya poco tiempo voy a estar con vosotros. Vosotros me buscaréis y, lo mismo que les dije a los judíos, que a donde yo voy vosotros no podéis venir, os digo también ahora a vosotros. Simón Pedro le dice: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no puedes seguirme ahora, me seguirás más tarde. Pedro le dice: ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Le responde Jesús: ¿que darás tu vida por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo antes que tú me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. En este martes santo la Iglesia nos regala este evangelio muy doloroso en que Jesús muestra el gran sufrimiento y el gran dolor que padece por el abandono de sus discípulos, por la traición de Pedro y de Judas. Es cierto que San Pedro por debilidad cayó y rápidamente se levantó y se arrepintió, lo que es muy significativo porque, siendo el jefe de la Iglesia, es también un ejemplo en ese sentido, ya que todos somos pecadores y muchas veces lo hemos negado en nuestra vida con nuestros pecados. Pero lo que sucedió con Judas es realmente lo más duro, es lo más triste, porque Jesús, estando en ese momento tan íntimo de la última cena, que es la institución de la Eucaristía, la primera misa que se celebra justo en la víspera de su muerte, está con sus apóstoles. Ellos quedan instituidos, todos ellos, como sacerdotes, como lo que diríamos hoy día obispos, con la plenitud del sacerdocio. Y Judas también era uno de los elegidos. Entre los judíos, en la cena pascual, era común que el padre de familia mojara algún bocado con algún pan, con algún vino o con algo de comida, y se lo diera en la boca a uno de sus seres queridos. Era un signo de cariño, de comunión precisamente, lo cual también nos muestra que la comunión probablemente fue dada desde el principio en la boca, porque así lo sugiere este evangelio, pero es solo una opinión teológica. El hecho es que cuando Jesús dice que uno lo va a entregar y San Juan le pregunta ¿quién es?, Jesús dice: mira, voy a entregar este bocado untado con la intención de mostrar todo mi amor a quien justamente me va a entregar. Entonces Jesús le da este signo de comunión a Judas, se lo entrega, como era la costumbre, entonces probablemente en la boca.
demostrando cuánto lo amaba, demostrando cuánto lo quería, y hasta el último instante le estaba suplicando con un clamor divino que se convirtiera, que se arrepintiera, que no hiciera esa maldad que tenía planeada. Sin embargo, Judas comulga indignamente y decide ahí mismo traicionar a Jesús y deja entrar al demonio con pleno consentimiento en su alma. Así entonces, indica el evangelista Juan, después de que el demonio entra en él, sale para cumplir su cometido e ir a entregar, a traicionar a nuestro Señor. Es significativo entonces que la peor traición que le sucede a Cristo es entre sus propios amigos, y así será siempre hasta el fin de los tiempos, ya que está profetizado tanto en la Biblia como en el Catecismo también está dicho que la gran apostasía, es decir, la gran traición que va a sufrir Jesús en aquellos que son fieles a Cristo, son aquellos que van a traicionarlo y que pertenecen a la misma iglesia. Vendrá entonces dentro de la propia Iglesia Católica una corriente traicionera, apóstata, infiel, indigna, infiltrada por el maligno, que va a traicionar justamente a aquellos católicos cristianos que quieran seguir siendo fieles hasta el fin. Así va a suceder en los últimos tiempos y ha sucedido siempre de alguna manera porque, como dice San Juan Evangelista, ya han venido muchos anticristos y todavía quedan muchos por venir hasta el definitivo, el que más se parece a Judas, el que más se parece al demonio mismo, que estará plenamente poseído y casi integrado por Satanás para cumplir la obra del maligno, que es destruir la iglesia de Jesús. Y muy probablemente ese anticristo y toda esa corriente anticristiana va a surgir dentro de la misma iglesia. Ese es el dolor peor y más doloroso que tiene Jesús y que tendrá la iglesia al final de los tiempos. Entonces hay que prepararse y hay que seguir siempre el ejemplo de Jesús. Amar a los enemigos, amar a aquellos hermanos nuestros que apostatan y que entregan a sus propios hermanos y que los traicionan, asumiendo doctrinas equivocadas, enseñando cosas que le hacen mal a la familia de la iglesia y que finalmente están siendo instrumentos de Satanás. Rezar por ellos y perdonarlos desde ahora es el ejemplo que nos deja Jesús con esta actitud que tiene hacia Judas Iscariotes.